comenzamos un nuevo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Hoy hemos venido a la consulta del doctor Aurelio González Riancho, que es otorrinolaringólogo, para hablar del tema de los trastornos de la voz. Aurelio, muchas gracias por recibirnos aquí en tu consulta en la calle Santa Clara y por lo que nos vas a ilustrar. Bueno, pues muchas gracias. Aurelio, lo primero que te voy a preguntar es la voz. ¿Qué es la voz? Que todos tenemos, o la mayoría tenemos voz. ¿Cómo se forma la voz? Bueno, pues la voz es un sonido fabricado por el ser humano que funciona como si el aire que sale de los pulmones hace vibrar unas cuerdas vocales y se produce un sonido que es nuestra principal forma de comunicarnos y casi es nuestro carnet de identidad, la voz. Es nuestro carnet de identidad, no hay dos voces iguales, varían con la edad, varían con el sexo, varían con diferentes momentos emocionales de nuestra vida, pero en definitiva es con lo que nos comunicamos. O sea que todas estas cosas que has nombrado van a alterar la voz, o sea, la respiración, las cuerdas vocales y toda la caja de resonancia que hay en la... Incluso las emociones, porque es la expresión de nuestras emociones. Es decir, con la voz todos sabemos que conoces el estado de ánimo de un amigo o de un familiar solamente con que te diga, con que te salude. El decir hola de una forma o de otra expresa emociones y efectivamente, además de eso, cualquier proceso que tengas inflamatorio, infeccioso, alérgico a nivel de cualquier parte de la vía respiratoria, desde los bronquios hasta arriba, puede afectarte la voz, claro. ¿Qué es lo que, de alguna manera, o qué cosas pueden hacer que se modifique esa voz? Sí, todo esto. En primer lugar, una modificación de la voz puede ser debido al abuso, al mal uso o al abuso por una persona que tenga que trabajar más horas de las normales usando la voz. El cambio de la voz puede ser debido a cualquier afectación de la vía respiratoria, llámese infecciosa, por virus, bacterias, llámese alérgica o por cualquier otra patología que dura poco tiempo, las que pasamos a lo largo de nuestra vida muchas veces. Y también puede ser cambiada por las emociones, como hemos dicho. Las emociones te cambian el tono de la voz. Fíjate, en el refranero español te lo dice: se me hizo un nudo en la garganta, se me pusieron de corbata. Eso indica que tu voz se afecta con las emociones. Luego hay otra serie de procesos que, si quieres, hablaremos a lo largo de esta conversación, como son las formaciones, los pólipos, los quistes, los nódulos, etcétera. Antes de eso, también puede influir las cosas de la conducta, las cosas que hacemos habitualmente, como por ejemplo el tabaco, el medio. El tabaco es un agente absolutamente pernicioso para la voz, eso lo conocemos, y hay patologías benignas y patologías malignas, consecuencia directa del uso del tabaco. Pero el tabaco, ¿qué hace sobre la cuerda vocal? Sí, bueno, el tabaco en primer lugar es un agente inflamatorio que te produce un edema tremendo, te produce unos cambios degenerativos en la mucosa y en algunos casos, eso lo sabemos, te produce cáncer. El cáncer, que es algo al que tememos todos, cuando yo empiezo a trabajar hace 20 y tantos años, era inhabitual absolutamente. Cuando veías un cáncer en una mujer, era algo excepcional. Hablabas con un compañero y dices: oye, mira, hay una señora que tiene, yo creo que es un cáncer y tal. En este momento están al 50% y eso es debido al tabaco. ¿Y el alcohol influye? Y el alcohol con el tabaco y algún agente más, como el reflujo gastroesofágico, afectan, sí. Queman toda esa zona. Es que eso que has dicho últimamente del reflujo gastroesofágico, sí. Eso es una cosa que últimamente se habla mucho, ¿verdad? Se habla mucho, sí. Y Sí. está la gente tomando muchos omeprazoles y sí. prazoles, sí. Para proteger, porque le decís que sí. Viene porque el ácido se le va a la garganta y le quema las cuerdas. Sí, así es. El ácido sube hacia arriba, no debía de subir. A todos en algún momento nos sube por diferentes motivos, pero en algunos casos patológicos pues sube demasiado y produce problemas a nivel otorrinolaringológico, a nivel bucal, produce caries
a nivel, si el ácido en vez de hacia arriba hace un giro y se va a los bronquios, puede producir problemas bronquiales o, en fin, muchísimas y diferentes patologías en el reflujo. Yo veo últimamente que solucionáis muchos trastornos de la voz con dando omeprazoles en altas dosis, y tratamientos similares, sí. Sí, subimos un poco la dosis, sí. Sí. Las cuerdas vocales se pueden, de alguna manera, los problemas en las cuerdas vocales se pueden hacer crónicos, es decir, gente que es afónico o disfónico toda su vida. Sí, probablemente esto existe esto, pero esto viene más relacionado con la forma de entender la voz hace muchos años. Afortunadamente hemos cambiado nuestra mentalidad tecnológica porque tenemos formas muy diferentes de ver las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, antes los diagnósticos eran A, B, C y D. En este momento tenemos más posibilidades de tratamiento. Por ejemplo, el reflujo que hablábamos. El reflujo lo conocemos hace 20 años. Antes no existía. Entonces, un señor que tuviese reflujo era un ronco de por vida. Ahora sabemos que algunas veces, solucionándolos nosotros, o si tiene un problema de esófago, el de digestivo, o si tiene un problema de tal, bueno, pues mejoran. O sea, el concepto del crónico para mí ha variado bastante, aunque puede haber algún caso que efectivamente que puede haber disfonías crónicas. Y también puede haber causas médicas, que son las que te gustan lógicamente, Sí. porque es donde vas a encontrar tu patología Sí. Médica, o sea, pólipos o cosas Claro, de esas, ¿no? claro. ¿Qué cosas puede, o sea, si estoy afónico, qué puedo tener en Bueno, vamos a ver. la garganta? Un paciente que se queda ronco, bueno, pues inicialmente hay que poner un tratamiento que lo pone su médico de cabecera perfectamente. Vamos a dar un margen de tiempo de 10, 15 días, 20 días, y si mantuviera la ronquera, entonces debe consultar al otorrino. ¿El otorrino qué va a hacer? Bueno, pues intentar diagnosticar por qué ese señor está ronco. En el caso de que tuviese un pólipo, un nódulo o un quiste, bueno, pues habrá que entonces hacer los protocolos hacia ese proceso. Esos protocolos son poner un tratamiento médico, mandarle al foniatra, o hacer un tratamiento quirúrgico. Vamos a aclararle a nuestros televidentes dos términos distintos, como pueden ser lo de disfonía y afonía. Sí, está útil la palabra cuando tú te quedas ronco, estás disfónico. La afonía es falta de voz total. Pues, Hay a veces otras la gente no habla de ronquera, sino de falta, de fonastenias, falta de voz, o sea que la voz ha perdido fuelle o ha perdido fuerza, ha perdido potencia. Hay incluso algunas enfermedades neurológicas que producen esto, como el Parkinson, por ejemplo. Pero con propiedad, cuando nos quedamos roncos, tenemos que hablar de disfonía. ¿Hay alguna manera de decir esta voz es normal y esta voz es anormal? Ya, es difícil. Porque es que no hay ninguna voz igual. Entonces, tendríamos que tener patrones de voces infinitas. Una voz normal, pues es la que, casi fíjate que es una perogrullada lo que voy a decir, pero es la que no cumple ningún criterio de anormalidad. Pero voces normales son todas, cada una de nuestras las personas que conoces tienen una voz diferente y que cambian a lo largo de nuestras vidas. Entonces, voz normal, los parámetros de voces normales no existen, son los que se ajustan a circunstancias, a cuestiones que no son anormales. Sí, por ejemplo, los críos tienen una voz, cuando llegan a la adolescencia suele cambiar, y de adulto tienen otra voz. Claro, claro. ¿Cuál es normal? Todas son normales. Aunque le hayan cambiado. Todas son normales, claro. Y cuando te vas haciendo mayor también la voz va cambiando, las cuerdas vocales van perdiendo potencia y van adquiriendo una voz O sea, que hablamos porque esas cuerdas se mueven, esas cuerdas vocales que están aquí... Las cuerdas vocales son dos músculos que se aproximan y se separan. Entonces, cuando están próximas es cuando sale el sonido. Y cuando están separadas no se puede hablar porque se escapa el aire. Entonces, para hablar se tienen que juntar. Algunas de las patologías que producen ronquera es porque esa no se cumple. O sea, intentan cerrarse y no pueden por diferentes motivos. ¿Y esa ronquera que tenemos cuando estamos acatarrados? Bueno, sí, eso es un proceso inflamatorio inespecífico como
se te inflama la mucosa de la nariz o se te inflama la mucosa de la faringe. Eso los médicos de cabecera lo solucionáis magníficamente. Se ponen los ibuprofenos, los paracetamoles, o las aspirinas antiguamente, o la calma, y se mejora. Es decir, que con esos son tratamientos sencillos para esos pequeños trastornos de la voz que no tienen ningún... Eso no tiene nada, eso es un tratamiento como cualquier proceso catarral. Y en el caso de, y dentro de ello tenemos muchos televidentes que son docentes. Sí. Bueno, esa es otra cuestión. Porque yo siempre les digo que a ellos en la carrera les deberían enseñar a hablar, cosa que le debe gustar al amigo Borracán. Claro. Pero, y él lucha por ello desde hace tiempo, sí. El docente. Bueno, este año hemos hecho a través de Muface un estudio de los docentes, los futuros docentes, para ver cómo están las patologías y para compararlos con el futuro. Es un ensayo interesante. Pero lo que tú dices es verdad, los docentes debían de aprender, cuando están estudiando, a usar la voz. Usar la voz, que es compaginar la respiración con el habla. Vamos a ver, usar la voz es algo tan sencillo como que, por ejemplo, en el caso de los niños que chillan, y tienen que chillar porque son niños, hay que decirles, no dejes de chillar, no, chilla bien. O sea, hay que enseñarle a chillar, hay que enseñarle a usar la voz. Si en cualquier actividad humana tú haces algo mal, sea levantar peso y no te proteges la espalda, vas a tener problema. Pero si lo haces bien, puedes levantar pesos. Pues con la voz te pasaría lo mismo, exactamente. O sea, tú tienes que aprender a usar bien la voz. Hay gente que usa la voz muy atropelladamente, o se les nota la tensión muscular en el cuello cuando hablan, ¿no? Entonces, este tipo de gente, si encima hacen abuso por su profesión, pues tienen problemas, que son los nódulos vocales. ¿Y los que gritan, los que cantan? Sí, habitualmente el que canta ya tiene una buena técnica, pero alguna vez tiene problemas. Es un tema ya también muy amplio, complicado. Si cambian de registro, si usan mal la voz por más tiempo de lo que necesitan, si se le asocia algún problema de reflujo. Sí, los cantantes tienen otras patologías específicas. Y viene ahí la pregunta, ¿por qué unos pueden cantar y cantar bien? Si yo lo supiese cantar, no podemos cantar. Si yo lo supiese, cantaría bien. Yo canto fatal. Y bueno, probablemente a lo mejor te falta aprendizaje, no nos falta aprendizaje quizás. Si nos hubieran enseñado a cantar. Yo canto muy mal. O sea que es un problema de enseñanza en la ejecución del canto, es más posible. que en yo que uno creo que tenga unas cuerdas hay gente vocales que tiene tú desde pequeño los ves cómo hablan y tienen una sonoridad que dice este señor, lo mismo que un chico alto, pues dices este puede ser un buen jugador de baloncesto, ¿no? Hay gente que les oyes hablar y dices este tiene una voz espectacular, sensacional, ¿no? Y otros tienen peor voz dentro de los parámetros de normalidad, pero obviamente los cantantes profesionales han estudiado horas y horas y horas y se han esforzado y han ensayado horas y horas y horas, entonces llegan a ese grado de educación por el aprendizaje, de la voz. Por el aprendizaje, claro. O sea que han educado la voz para esa función. Claro. Y luego debe tener algo que ver también con las capacidades torácicas, porque vemos que el típico era el tenis ruso, que tenía una enorme capacidad, y luego cuando adelgazó le cambió incluso la voz. Me encantaría ver, por ejemplo, las cuerdas vocales de Rod Stewart. Rod Stewart tiene una voz malísima, pero canta fantástico. ¿Cómo canta de bien Rod Stewart? Pero está en una rockera. Probablemente tiene una laringe patológica, pero que la usa muy bien. Y Montserrat Caballé también, son gente que contienen una gran capacidad respiratoria, y eso a su vez con la educación de las cuerdas. Sí, pero Montserrat Caballé ha trabajado muchísimo, ha metido horas y seguramente la contaría ella innumerables. ¿Y por qué otros pueden tener la voz así ronca? Bueno, hay que saber en cada caso qué le pasa a ese señor, pero hay gente que tiene mala voz, claro. E incluso cantantes, me refiero en concreto a Sabina, por ejemplo, que tiene esa voz. Sabina ha fumado todo lo que está escrito y mucho más. Entonces, sí, Sabina tendrá un edema de renque o una laringitis crónica torácica, pero canta muy bien. Ya, por eso bien canta. Tienen que tenerlo educado y a su vez
y otra ejecutamos. serie de cosas, quizás sensibilidad, amor por lo que haces. No sé, eso es un tema ya. Bueno, dentro de esas disfonías, patología de las cuerdas, ¿qué podemos tener? Es decir, tú que dentro de lo que te puede llegar a ti, ¿qué patologías orgánicas pueden aparecer? Bueno, cada vez hacemos los diagnósticos mejores. Yo recuerdo cuando empezábamos, es que claro, ahora tenemos algo que se llama endoscopia, que nos ha hecho cambiar absolutamente nuestros criterios. Hace no mucho, en los años 80, hasta los años 80, utilizamos aquellos espejillos que metías en la boca y por visión indirecta veías unas cuerdas vocales pequeñitas allí, y si tenías buena vista, pues veías una bolita y decías, esto es un pólipo. Claro, ahora las imágenes que podemos ver son espectaculares, entonces los criterios diagnósticos han cambiado muchísimo y han mejorado y se han ampliado. Entonces, hay 40 tipos de patologías. Los más comunes, bueno, pues los nódulos que hablábamos, los pólipos, los quistes intracordales, que son un quiste que está dentro de la cuerda, los edemas de Renke, que son lesiones que habitualmente sucede más a las mujeres y la causa es tabáquica, es el tabaco fundamentalmente, las leucoplasias, también producidas generalmente por el tabaco, también por el reflujo, que son lesiones que te producen también ronquera. Luego hay otras enfermedades que vemos menos, pero que existen, que son las parálisis, cuando una de las dos cuerdas vocales están así y cuando una, pues no se mueve. Hay que estudiar cuál es la causa de la parálisis, pero hay tratamiento ya con implantes de grasa y con otras técnicas. Nosotros hacemos sobre todo implantes de grasa. Existe la disfonía espasmódica. La disfonía espasmódica es una especie de tartamudez de las cuerdas vocales. Esas personas que intentan hablar con una voz y tienen que forzar muchísimo la voz y no consiguen decir una frase, una voz, una palabra que tenga 15 segundos de duración, les cuesta mucho, es una especie de tartamudeo de la voz. Lo tratamos con toxina botulínica. Hay malformaciones congénitas que antes no las veíamos, que son como surcos que hay dentro de la cuerda vocal. Bueno, hay muchas y diferentes patologías. Hay enfermedades congénitas también, enfermedades de nacimiento, Hay enfermedades, sobre todo del paladar y labio leporino, sí, paladar hendido, sí, etcétera, etcétera. Sí. ¿Eso también influye? Bueno, afortunadamente, lo mismo que te decía antes, eso las técnicas cada vez mejoran y los labios leporinos, los cirujanos infantiles lo solucionan muy bien. Entonces, eso no debe afectar mucho a la voz. Antes se producían pérdidas de aire hacia la nariz, pero afortunadamente eso ha mejorado muchísimo. Las lesiones congénitas más habituales están directamente en las cuerdas vocales y producen, pues podríamos decir, una voz no magnífica nada más, pero hay gente que hace vida absolutamente normal, que trabajan con la voz, son profesores y que y los ves y hay alguna lesión congénita. Es una patología que llamamos sulcus vocalis. Son especies de quistes. Un quiste es una bolsa que está dentro de algo, pues esa bolsa se ha abierto, entonces queda la vaina del quiste y está abierta. Y eso produce pues una voz un poco mala. Supongamos que yo ahora tengo una disfonía o una afonía de 15 días de duración que con el tratamiento del médico de cabecera no se me ha arreglado. Y vengo donde ti, otorrino, y ¿cómo me exploras la voz? Pues con los endoscopios actualmente, los fibroscopios. Un fibroscopio que te lo metes dentro. El fibroscopio es esto. Esto es un fibroscopio. Esto es un fibroscopio. ¿Y ese aparatito por dónde lo metes? Esto va por la nariz, y entonces lo vemos todo en un monitor. Y la imagen es sensacional. Entonces, es una práctica que se hace sin anestesia general ni local ni nada, porque no duele. Eso lo puedes hacer aquí en la consulta. Sí, eso lo hago a los niños pequeños. Nada más tienes que ganártelos un poquito y se te puede hacerlo. Con un poquito de anestesia local, quizás. Y con esto, en un minuto has hecho el diagnóstico. O sea que no necesitan ya prácticamente hacer grandes pruebas, no, más que no. esto de poner
meter el tubito por, Sí. por la nariz Sí, y de ahí ya ves directamente. sí, más o menos ahí se hace el diagnóstico, sí, sí, sí. Claro, que eso ya es una técnica que el médico de asistencia primaria No puede hacer. no puede hacer. No puede hacer. Y con eso ya el diagnóstico es... Pues en un definitivo. 90% de las veces haces el diagnóstico, en el 90% de las veces haces un diagnóstico, sí. No es necesario ya ni resonancia ni... No. En algún caso, cuando hacemos un escáner para ver, es cuando ya tenemos un diagnóstico y a lo mejor queremos hacer una cirugía y nos puede ayudar en determinados casos para saber hasta dónde tienes que llegar o dónde no. Pero el diagnóstico lo haces con endoscopia en el 90% de las veces. ¿Influye para algo todas estas patologías en la audición? ¿En el oído? Bueno, la audición está comunicada, el oído está comunicado a través de la trompa de Eustaquio con la faringe. Entonces, en algún caso, hay pacientes que pueden tener sensaciones en el oído, sí. Pero habitualmente, todas estas lesiones que estábamos hablando, no. El quiste, el nódulo, el edema, habitualmente no tiene afectación auditiva. ¿Y por qué a una persona le puede aparecer un pólipo y a otra no? O a un fumador le puede aparecer un nódulo y a otro que también fuma no le aparece. Vamos a ver, el cáncer o la lesión oncológica tan controvertida que los fumadores dicen que, bueno, pero es que hay gente que ha vivido 100 años y ha fumado como leones. Bien, bueno, pues yo siempre les digo, sí, vale, eso puede suceder, pero tú tienes una cerradura y han metido una llave. Entonces ese otro señor tiene otra cerradura diferente y no han metido esa llave. A ti te ha tocado porque el cáncer, el tabaco es cancerígeno y tu cerradura encajaba con eso que estabas tomando. Otros tienen otras formas. Esto sucede como con cualquier otra patología, que unos pacientes tienen, ¿por qué tienes mañana una apendicitis? Te tocó. Entonces los pólipos se forman pues porque sí, hay unos procesos inflamatorios en las cuerdas vocales y se forman. Al que le toca, le toca. Yo creo que sí. Al que le toca, le toca. ¿Por qué algunos también tienen, decimos que tienen una voz nasal o una voz... Eso se llama rinolaria, la voz nasal, rinolaria. Eso habitualmente es porque hay algún obstáculo nasal. Por ejemplo, los niños con las vegetaciones, te refieres, ¿no? El niño con la vegetación habla así un poquito porque atrás está atascado. Entonces eso cuando es profundo y serio se operan de vegetaciones. O cuando los niños se ponen algún cuerpo extraño en la nariz. O cuando se ponen algún cuerpo extraño, que es poco frecuente, pero puede pasar, claro. Entonces el signo es la rinolaria, es la voz nasal. Y le modifica el sonido de la voz. Claro, la nariz es el bafle de las cuerdas vocales. Un sonido que tú hagas en una habitación es diferente si en esa habitación es grande, es pequeña, si tiene muebles, si está vacía. Entonces esa cavidad de resonancia es en la garganta, lo forma la lengua, la nariz, etc. Entonces un obstáculo así dificulta, cambia la sonoridad. Lo que nos pasa también cuando estamos constipados, también cuando se te queda o tenemos una sinusitis. Correcto, eso es. O unos pólipos nasales, cualquier obstáculo aquí te cambia la voz. O desviaciones de tabique. También puede cambiar. También. Bueno, Aurelio, se nos ha pasado el tiempo y vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos hablando de los trastornos de la voz, porque ahora que más o menos hemos explicado o nos has explicado qué es todo esto, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué tratamiento? Así que una pequeña pausa y continuamos en Salud y Sociedad.